Entonces vamos a continuar con nuestra clase, ¿ya? En la anterior clase hemos estado viendo lo que son los tipos de datos y los operadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto lo que son los datos numéricos, ¿no? En los datos numéricos tenemos los enteros, los reales, que son float, y los complejos, ¿sí? Y habíamos ya practicado ahí, ¿no? Entonces, en lo que estamos viendo, un poco más vamos a detallar sobre los datos. También hemos visto, recuerden, los datos booleanos que hemos visto ya, ¿no? Que su valor podría ser true o false, ¿no? Pues lo que nos habíamos quedado es un poco detallando lo que son los string, los textos, ¿ya? Entonces esta vez vamos a un poco explayar más de ese tema. Entonces los string, ¿no? A ver, un poco para ir de mano con la parte práctica. Son cadenas que nosotros podríamos poner con comillas simples. Por ejemplo, hola Perú, es una cadena, es un string. Escribimos ahí, ponemos enter, ahí, ¿no? Ponemos enter y tenemos, ¿no? O doble comilla también, ¿no? O doble comilla, comillas simples, podemos utilizar doble comilla. Esos son los string, ¿no? Y también habíamos dicho que en los strings yo puedo son como vectores, ¿no? Están subindizados, ¿ya? Ah, pero realmente los string vamos a ver cuando hagamos programas y cuando queramos mostrar resultados, ¿ya? Vamos a necesitar un poco combinar números con cadenas. Entonces, para ello, lo que vamos a necesitar es dar formatos, ¿ya? Entonces, por eso aquí vamos a explayar cómo damos los formatos. Entonces, una de las formas para dar formato tenemos la función format, ¿no? Del objeto cadena. Entonces, aquí tenemos el sintaxis, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, lo que uno es escribe cadena, ¿no? Se pone el format y los valores, ¿no? A ver, explicamos eso aquí, a ver. Entonces aquí, a ver, es decir, primero ponemos la cadena, ¿no? Podría ser para imprimir en la pantalla o para la presentación cualquier resultado, utilizamos la función print, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo, aquí una cadena, aquí, el resultado de la, de, de la suma de, por ejemplo, aquí ponemos y acá ponemos otro es, ¿no? Es y acá ponemos llaves. Y acá después de esa cadena que después ponemos punto format, acá, format, así. Y entre paréntesis aquí acá ponemos, por ejemplo, ¿qué pongo? Voy a poner los valores, ¿no? El resultado de 2, 3 es, obviamente, 2 más 3. Como todavía no hemos visto las variables, entonces voy a poner así como valores numéricos, ¿no? 2 más 3 aquí. Entonces, ¿qué es lo que me va a salir? ¿No? El resultado de la suma 2 y 3, ¿no? Um, es más, podría yo poner así, eh, acá en vez de i, ¿no? Acá poner un operador más, pero que sea como cadena, ¿no? Como cadena aquí, los comillas simples, un más ahí, ¿no? Entonces aquí, voy a extender un poco más esto, aquí, ¿no? Entonces pongo enter, ¿no? Entonces, el resultado de la suma de 2 más 3 es 5, ahí está, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo utilizamos? Como podrán ver, esta es la cadena, o esta es la cadena, como estamos viendo aquí. Primero, ¿qué ponemos? Cadena, que es el C. Y dentro de esa cadena vamos a poner entre llaves lo que van a indicar dónde vamos a poner los valores, ¿ya? Porque ves, y los valores están indicados acá. Este es el primer valor, segundo valor, separado por coma. ¿Ya? Tercer valor. Y están subindizados con números, empezando de cero. El 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, y para cada uno hay que poner
¿En qué posición quiero que salga? Ponemos llaves, ¿ya? Entonces, un poco para variar. Ojo que hemos visto también que yo puedo variar, ¿no? Recuerden, este es 0. Si yo pongo aquí 0, es decir, el más va a ser ahí. Es decir, tengo, a ver, 0, 1, 2, 3. Entonces, en esa posición, cambio las posiciones según voy poniendo, por ejemplo, ahí, de esa forma. Y ahora lo que me va a presentar es justo indicando el 0. Aquí ves, el último está el 2, ¿no? Este 2. El más, que es el 1, ahí está, ¿no? Entonces, yo puedo poner así sin nada o subindizarlo, ¿ya? Eso va a depender de la necesidad cómo le estamos queriendo la presentación, ¿sí? Eso es para dar formato que más adelante, repito, vamos a necesitar. Entonces, ¿cuál es la forma de un formato? Aquí, el C, que es la cadena, la función format, y entre paréntesis los valores. Y los valores se ponen separados por coma, ¿ya? Entonces, y tiene algunas características más esto de aquí. Vamos a ver eso. Pues, ¿cuáles son las características? Esta primera característica, voy a decir que yo podría utilizar dos puntos n. N, ¿qué va a representar? N va a representar cantidad de espacios. Estoy mencionando, entonces, la primera característica que podríamos agregar a la cadena, que está en la paréntesis, es lo siguiente. Dice, por defecto alinea el valor a la izquierda, es decir, el texto va a alinear o el valor que queramos poner va a alinear a la izquierda, ¿no? Y va a poner n espacios a la derecha, ¿ya? N espacios a la derecha, es decir, n caracteres a la derecha. Entonces, podríamos agregar esto de aquí, ¿ya? A ver, voy a trabajar con el anterior, ¿ya? Con este de aquí. Entonces, a ver, vamos a... Tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el primero, yo podría utilizar dos puntos acá y acá, por ejemplo, que he espaciado 5. Yo pongo, entonces hay un espacio de 5, ¿no? Hay un espacio de 5 caracteres, ¿ya? Ah, ¿Qué cosas podría yo cambiar? Tan solo voy a trabajar. En esta posición, ah, ese es el primero que me dice, ¿no? Que está alineado a la izquierda y con 5 espacios, ¿no? El segundo, ¿no? El segundo es para alinear, único que agrego es mayor que alinear a la derecha. Es decir, aquí agregamos mayor que y me lo alinea a la derecha. Y si quiero centrado, entonces el circunflejo me va a indicar que va a poner el primero centrado. ¿Ve? Entonces aquí este 2 me lo está poniendo centrado. Hay espacio aquí estoy poniendo 5. En ese espacio, el 2 me está poniendo centrado. Obviamente, los otros está por defecto aquí. El n es cantidad de espacios, o cantidad de caracteres. El d va a representar para los números enteros. ¿Ya? Los números enteros. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, justo cuando es real, ¿con cuál hacemos? Con este formato, que es n, es el cantidad, sigue la cantidad de espacios o cantidad de caracteres, y el m ahora sí es cantidad de decimales, el f es el float, ¿ya? Entonces ahora sí para los reales lo que hay que trabajar es con f. Acá ponemos f, pero el f debe estar antecedido de esta forma, ¿no? Con un punto, un número n, que es este de acá, va a representar cantidad de espacios, cantidad de caracteres, y 4 va a representar cantidad de decimales y de el float, ¿no? Pongo enter. Como podrán ver aquí el número real es 2.2 nada más, pero aquí ya me puso, lo rellenó, ¿no? Porque estoy diciendo con 4 decimales, ¿no? Entonces justamente este es uno de los formatos que bastante vamos a utilizar. Por ejemplo, podría yo tener un número con bastantes decimales, ¿no? Un número con bastantes decimales, pero yo voy a querer tan solo con 4 decimales aquí y lo muestro tan solo con 4 decimales, ¿eh? Ahí está.
Entonces, ese es uno de los formatos que vamos a utilizar, ¿ya? Eh, siempre teniendo presente que es la cadena y la función format y aquí los valores, ¿ya? Ah, como en el anterior habíamos visto que yo no podía poner un número enter en donde como real, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Cambio de tipo de dato, ¿no? Y otro requerimiento que tenemos es que para operar, obviamente, necesitamos de que los valores sean del mismo tipo, ¿ya? Que los valores sean mismo tipo. Pero principalmente, a ver, por ejemplo, si yo opero un entero con un entero, obviamente me da un entero, ¿no? Pero si opero un entero con un real, obviamente aquí me va a dar real. Aquí no hay problema, ¿no? Pero el problema va a ser cuando yo presente, porque si yo tenía uno de los datos es entero, entonces yo para presentar ahí tengo que ya cambiar que sea de tipo real, ¿no? Entonces, o todo caso por ejemplo, si yo pongo 2 más y por aquí y entre comillas un 2, este es un 2 cadena, entonces ambos yo no puedo sumar, ¿no? Esta operación no existe, me va a salir un error. Entonces, para ello, ¿no? Entonces lo que hay que recordar es que para hacer operaciones aritméticas que hemos visto, necesitamos que los datos sean del mismo tipo. Entonces, para ello necesitamos, ¿cómo cambiamos los tipos de datos? ¿No? Es decir, hay que convertir entre los tipos de datos ahí, ¿no? La función int lo que me permite es que lo convierta los datos de tipo float, cualquiera de estos de tipo entero, ¿no? El float me permite a tipo real, bool a tipo lógico, ¿no? str a tipo cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo pongo int 2.2, ¿no? Aquí vamos a ir, vamos a borrar la pantalla. Aquí, por ejemplo, si yo pongo int, eh, aquí, 2.2, pongo enter, como podrán ver, me lo transforma, o me lo devuelve el entero, en este caso la parte entera, ¿no? O si yo pongo aquí int, aquí entre comillas, es decir, un int 2 como string, pero yo quiero transformar en entero, entonces tengo que poner de esa forma. Y ahora sí, ya tengo el 2. Este es entero. En cambio, este 2 con apóstrofe, recuerden, es una cadena. ¿Ya? Eso me confirma que cuando yo no puedo sumar, por ejemplo, aquí 2 más, o 2 más aquí, así, 3 más 3. Me va a salir un error porque el primer 3 es de tipo cadena, el segundo obviamente es un entero, ¿no? Entonces me sale un error, ¿ya? Entonces esas son las conversiones de datos, o también para al revés, ¿no? Yo que era tipo real, por ejemplo el 2, tipo real, entonces me lo convierte a tipo real, ¿no? Me le agrega el punto decimal, o que esto sea cadena, y también me lo convierto en tipo real, ¿ya? O pongo que era tipo bool, ¿no? Entonces, tipo bool, por ejemplo, todo valor mayor que uno es verdadero, ¿ah? Entonces, cuando ustedes pongan cualquier valor mayor que uno es verdadero. ¿Y quién es falso? Cero. El cero es falso y cualquier valor mayor que 1, incluyendo el uno, mayor o igual que uno, es decir, el uno ya es verdadero, el 2 es verdadero, entonces para cualquier valor mayor que uno es verdadero, ¿ah? Entonces, ojo que para bool tan solo tiene que ver verdadero o falso, 0 o 1 nada más, ¿no? Igual, si yo quiero al revés, str, es decir, yo quiero str, ¿no? Yo quiero que este 2 sea de tipo string, entonces pongo str de 2. Pues ahora sí, ahora este es string, ¿no? Entonces, ojo que dos strings sí puedo hacer la operación, esto, ¿no? Por ejemplo, str de 3. Pues str
aquí, str, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, a ver, ahí está aquí sin, ahí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a hacer? Lo que va a hacer cuando es cadena, va a concadenar, ¿no? Ojo que este de aquí va a significar concadenación, no va a significar suma, cuando son caracteres, ¿ve? Entonces, yo sumo dos caracteres, me concadena y ya tengo otra cadena, ¿no? Entonces, eso es, vamos a utilizar la conversión de datos, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al tipo de datos simples, ¿ya? O primitivos de Python, que son hemos visto, ¿no? Los tipos de datos primitivos son los enteros, los reales, los booleanos y las cadenas. Recordar en los números también hay el complejo, ¿ah? Complex, ¿no? También hay que observar que del complejo sí no podemos convertir datos, ¿ah? No hay conversión, es decir, de complejo yo no puedo llevar a entero ni tipo real, ¿ya? Ni al revés tampoco, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora lo que vamos a ver también es lo que es los operadores de asignación. Entonces, para ver los operadores de asignación, ¿ya? Necesitamos lo que son las variables, ¿ya? Necesitamos lo que son las variables. Entonces, ¿una variable qué es? Una variable es un espacio en la memoria de la computadora donde se le guarda un valor, ¿no? Entonces, la asignación va aquí. Aquí está la variable, ¿no? Y acá está la expresión o el valor. Recuerden aquí el operador igual, que es la asignación. Significa aquí, a una variable b le voy a asignar un valor acá, de esta forma. Eso significa el igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí a r le asignamos 5. A pi le asignamos 3.1415,9. Al s le asignamos la cadena, el área es, ¿no? El área entonces pi por r al cuadrado. Y me muestra el área, ¿no? Pues ya podría yo ir haciendo esos cálculos, ¿no es cierto? A ver, hacemos esos cálculos. Por ejemplo, yo digo que el r va a ser igual a 3, por ejemplo, ¿no? Y el pi va a ser igual a 3.14, por ejemplo, ¿no? Estoy asignando a la variable, que en este caso pi es variable, el r es variable, y acá el área va a ser pi, que es la variable, por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. A ver, en este caso, a ver, el cuadrado, ojo que el cuadrado de la potencia es doble asterisco, ¿ah? ¿Ah? Ahí. Entonces, bueno, puse la variable are, ¿no? Puse variable are, entonces ya tengo el resultado. Entonces el área es 28.26, ¿no? Entonces para eso utilizamos lo que son las variables, ¿ya? Lo que son las variables. Entonces variable es un espacio en la memoria, ¿no? Donde se almacena un valor o el valor de una expresión. Entonces supongamos que yo tengo, a ver, una variable x y le voy a asignar 2 más 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Python lo que hace es evalúa esta expresión y eso lo asigna a la variable, ¿ya? Ahí está. Pero hay otros operadores de asignación. Lo que acabamos de ver es el igual que en matemática conocemos, el igual, ¿no? Es la asignación. Pero también el menos, el igual, es también asignación, ¿ya? Ah, y también aquí, división igual también es asignación, que es división binaria, ¿no? Eh, Aquí potencia igual también es asignación, ¿no? Más igual también asignación, por igual también asignación, ¿ya? Estos son asignaciones. Entonces, pero ¿qué representa? Entonces, esto acabamos de ver, ¿no? Entonces, vale, por ejemplo, a la, pues a ver, vamos un poco practicando eso cada uno de ellos. A ver. Entonces, por ejemplo, el S va a ser igual, por ejemplo, 2 más 2. Perdón, 2 más 3. Entonces, estoy asignando
Estoy asignando a S el valor de los más 3. Entonces, una forma de visualizar es poner la variable, ¿no? Otra forma es poner print, ¿no? Poner print y poner la variable, ¿no? Ir poniendo la variable. Ahí está, ¿no? Que es lo mismo. Ahí está. Entonces tenemos la primera asignación. La segunda asignación, ¿qué representa? Más igual. Representa, por ejemplo, aquí ponemos, por ejemplo, si yo pusiera B más igual 1, ¿qué significa? Eso significa B igual B más 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo X pongo, a ver, yo tenía S arriba, ¿no? Entonces tengo S, va a ser igual a S más 3, por ejemplo, ¿no? Entonces a S le estoy sumando 4 y S le estoy asignando a, a S, ¿no? Entonces, print, entonces yo muestro S, ¿cuánto me va a mostrar? Acá tenía 5 más 4, 9, ¿no? Entonces ahora el S tiene valor de 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo podría hacer esta misma operación? Entonces, supongamos que un X vale igual. Voy a trabajar con otra variable porque ahora el S vale 9, ¿no? Entonces, supongamos que a X lo asigno valor de 5. A ver, vamos a ver. A ver, X más igual 5, 4. Entonces, ahora pongo print de X, que tiene que mostrarme sí, 9, ¿no? Porque el X anterior valía 9, ¿no? Entonces ahora a ese X quiero restarle 1, entonces ¿cómo podría ser? X menos igual 1, ¿no? Entonces pongo Enter y quiero ahora sí visualizo, print, ahora visualizo X, valor ya es 8, ¿no? Entonces, igual, todas las operaciones, todos los operadores aritméticos a la asignación, al operador asignación, pongo antes el operador aritmético, significa eso, ¿no? Por ejemplo, si al quiero multiplicarlo por 2, por ejemplo, pongo aquí, ¿no? Ahora el valor de X es 8 por 2 tendría que ser 16, ¿no? Pongo print de X y ya tengo 16, ¿no? Entonces, cualquiera de estas operaciones aritméticos, ¿ah? Pues aquí estamos mostrando el ejemplo. A ver, ¿qué más teníamos? Si pongo división igual, ¿no? Pongo división igual. Entonces, X entre eh, asignación, por ejemplo, al 16 quiero dividir entre 4, tendría ahí, ¿no? Entonces me va a dar que realmente te equivale el anterior valor 16 entre 4, 4. Entonces muestro X, tengo 4, ¿no? 4. 16 entre 4. Y también el módulo, ¿ah? Módulo también. Módulo, por ejemplo, ¿qué significa el módulo? Significa calcular el resto, ¿no? Quiero calcular el resto de el 4 dividido entre 3, por ejemplo, ¿no? ¿Este equivale a qué cosa? El módulo de dividir el 4, que es el X, con el 3. ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuál es el resto? 1, ¿no? Entonces el X, el valor de X ahora es 1. Estoy calculando el módulo, ¿no? Es decir, todos los operadores, la potencia también, ¿no? Igual la potencia. Entonces X, potencia, asignación. Bueno, en este caso el valor de X es 1, así es que cualquier potencia que ponga me va a salir 1, ¿no? Print X y obviamente va a salir, sigue siendo 1, ¿no? Porque, pero al final dice, ¿qué cosa? El valor de X, potencia 3, ¿no? Esos son los operadores de asignación, ¿ya? Que hay que tenerlo presente, que vamos a utilizar más adelante en la programación, ¿ya? Aparte de esos operadores, tenemos los operadores especiales, ¿ya? Que son is, in, is not,
not in, ¿no? Son operadores especiales, ¿ya? Para indicar si está o no está algún elemento en cierta secuencia, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de conjuntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, supongamos aquí, más adelante vamos a ver secuencias, ¿ya? Por ejemplo, aquí, vamos a borrar pantalla, pongamos un X, este se llama secuencia, realmente es una lista, por ejemplo, aquí, 3,4, por ejemplo, y digo, a ver, 3, primer operador, ¿cuál es? Aquí, primer operador, entonces, los pongo in, en X, ¿qué estoy diciendo? El 2 estará en X, entonces, ¿qué sacará? ¿Qué me ha dado como respuesta? Falso, no está, ¿no? Pero si yo digo que si el 3 está en X, obviamente me va a dar true, ¿no? ¿Por qué? Porque este 3 es elemento de este vector, así, ¿ya? De este elemento, realmente es una lista. La que más ahorita vamos a ver, ¿ya? Para eso vamos a utilizar el in, ¿ya? Y también para decir is, ¿no? Por ejemplo, o para decir si es o no. A ver, vamos a borrar pantalla. Por ejemplo, X va a valer 4, Y va a valer 3 o 5, por ejemplo. Entonces digo, X is Y. Obviamente me va a salir falso. ¿Por qué? Porque estoy diciendo X, algo parecido que es igual, ¿no? X será igual a Y, falso. Pero si yo pongo X igual a 5, ahora Z igual a también 5 y digo X is Z, entonces me va a salir true, ¿no? Entonces, esos son los operadores especiales que vamos a utilizar, ¿ya? Igual not también, ¿no? Not también podríamos utilizar. Not in, ¿no? No se encuentra, por ejemplo, aquí, y digo sin 3. A ver, anterior que teníamos un vector, la lista, y tenemos la lista. Entonces digo, a ver, 3, not in X, que me dará falso, ¿no? Porque estoy diciendo 3 no está en X. Me tiene que dar falso, ¿por qué? Porque sí está, pues. O si yo digo 5 not in X, me dará verdadero. ¿Por qué? Porque el 5 obviamente no está en X. Ahí está. Esos son los operadores especiales que vamos a utilizar en la programación. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente, cómo se usan esos operadores especiales. Ahora sí, vamos a pasar a ver lo que son los datos estructurados. ¿Ya? Habíamos visto datos simples, ¿no? Como son los enteros, los reales, los números complejos que pertenecen a los números, las cadenas y los booleanos, ¿no? Y ahora pasamos a ver un poco de lo que son los datos estructurados. ¿Ya? El primer tipo de datos estructurados son las listas, ¿ya? Las listas son una secuencia de caracteres, ¿ya? Es una secuencia de caracteres. ¿Y cuál es el sintaxis? ¿Cómo se construye la lista? La variable que va a almacenar la lista podría ser un A, un L o lista, asignación y entre corchetes y vamos poniendo los elementos y separados por coma, ¿ya? Y así podemos continuar aquí o hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma. A ver, vamos un poco practicando. Por ejemplo, si yo quiero, entonces, para empezar, yo quiero tan solo lista vacía, tan solo corchete nada más. Ahí la lista X es vacía, ¿no? Entonces yo quiero una lista, como hemos estado viendo anteriormente, de elementos 3, 4, 3, 5. Tengo la lista con elementos 3, 5. ¿Ya? Y podría tener, ¿cuál es una de las características? Que podría tener sus elementos, podrían ser de cualquier tipo, ¿ah? Es decir, que el X podría ser eso, el siguiente elemento una cadena, ¿no?
tercer elemento, un true, un booleano, ¿no? Y por acá otro valor, y por acá tal vez un real también. Pongo enter, ¿ves? Y para visualizarlo, tengo una forma de poner print, el X, la lista, o poner tan solo el X, ¿ya? Ahí me muestra, este sería una lista. Entonces, una lista es una secuencia ordenada de objetos. Es muy importante esto, secuencia ordenada de objetos. Obviamente distintos tipos. Distintos tipos significa que podría ser números, números reales, números complejos, cadenas o booleanos. También podría ser como elemento o sublistas, ¿no? Entonces aquí, y por ejemplo, aquí yo podría decir, el siguiente elemento es un pequeño sublista, aquí, ¿no? Yo quiero ver X y ya tengo ahí, ¿no? Entonces la lista es una secuencia ordenada de distintos tipos de objetos, ¿ya? Y los elementos se encierran entre corchetes, ¿ya? Ahora, y para acceder a los elementos, ¿ya? Para acceder a los elementos se utiliza los corchetes y poner el subíndice. Y los subíndices siempre empiezan desde cero. Entonces sería elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y así, ¿no? 5, 6. Por ejemplo, elemento 6 sería esto, entonces yo pongo X. Obviamente aquí minúscula, X6, me va a dar este elemento, ¿no? Entonces, a los elementos de la lista se accede a través de corchetes, ¿ya? Y hay que indicarlo la posición. Y recordar que la posición siempre empieza desde cero, ¿ya? Desde cero. Entonces, ¿qué característica tiene una lista? Tiene orden, ¿no? Justamente el orden. Empieza de 0, 1, 2, los elementos, ¿no? Y otro, eso pueden contener de distintos tipos, podrían contener números reales, números enteros, puede haber caracteres, puede haber de tipo booleanos, ¿no? Otra de las características es que son mutables, es decir, se pueden cambiar. En otras palabras, ¿a qué se refiere eso? Voy a borrar pantalla. Tenemos el X, ¿no? Yo al elemento al elemento 0, yo quiero cambiarlo, entonces yo podría poner de esta forma. Por ejemplo, yo no quiero que sea 3, sino 31, por ejemplo, ¿no? Entonces, tranquilamente yo podría cambiar. Entonces, ahora sí a X, ya el primer elemento es 31, ¿no? Entonces, gracias que a esto uno puede hacer con las listas, por eso se dice que las listas, ¿no? Son mutables. Es decir, se puede alterar sus elementos, ¿ya? Eh, Y hay otras formas de construir una lista, ¿ya? Otras formas de construir una lista. Ah, es utilizando list, ¿ya? Es utilizando list. ¿Cómo podríamos hacer? Entonces, yo quiero que Y, por ejemplo, sea una lista, entonces utilizo la función list y entre corchetes tengo que poner los elementos, perdón, entre paréntesis, ¿ya? 2, por ejemplo, 3, 4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a veces este de acá es poco utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces trae confusión con lo que son las tuplas, ¿ya? Entonces, pero sirve igual. Por ejemplo, yo quiero el primer elemento de esa lista Y, que sería 0, la posición 0, entonces me da 2, ¿no? Quiero posición 2, tengo que es el 4, ¿no? Entonces tendría otra lista ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es otra forma de construir o crear la lista. ¿Ya? Ahora, como decíamos, a los elementos de una lista se acceden, ¿no? La variable que representa la lista, entre corchetes, la posición, y como lo vamos a poner como subíndice, ¿no? Entonces aquí voy a borrar la pantalla. Tengo la lista X, ¿no?
Entonces, a cualquier elemento ponemos la variable que representa la lista entre corchetes la posición, siempre empezando desde 0. ¿Ya? Por ejemplo, la posición 4, en esta 23, ¿no? Ya está. Pero igual que habíamos estado viendo para cadenas, también puedo utilizar negativos, ¿ya? Por ejemplo, -1. Entonces, el -1, ¿quién es? El último, ¿ya? Cuando voy a utilizar índice negativos, siempre va a ir del último. El -1, este sería -2, este sería -3 y así, ¿ya? Entonces, para los subíndices negativos. Y también se puede extraer las sublistas, ¿ya? Las sublistas. Entonces aquí, ¿cuál es la sintaxis? La variable que representa la lista, ¿no? De la de posición I hasta la posición J. Ojo que no es exactamente el J, sino un número anterior, ¿ah? Y con el K es el cantidad de saltos que uno hace, ¿ya? Es decir, aquí practicamos. Vamos pantalla, tenemos la lista X. Por ejemplo, si yo quisiera obtener 31 hasta D, entonces, ¿qué podría yo hacer? Pues a una nueva lista podría ser C, pongo la variable que representa la lista entre corchetes, ¿a qué sería? Desde 0 hasta, sería 0, 1, 2, ¿no? Aquí, ¿qué tengo que poner? 3, porque yo quiero hasta D. Tengo que poner uno más, ¿no? Si yo pongo uno, visualizo C, tengo aquí, ¿no? Entonces aquí, desde cuánto, pero el final sí no lo toma, en otras palabras, esto no lo toma, ¿verdad? En otras palabras, aquí podríamos decir, aquí, si esto lo ponemos como intervalo, vamos a tomar intervalo cerrado desde I hasta J abierto. Aquí 5 será la posición J, la posición J, ¿no? Y el K representa la variación de en cuanto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero 31 de 23, así, ¿qué podría yo decir? Por ejemplo, si yo pongo 2 en 2, ¿no? Y acá pongo 5, a ver, es que ya me excedí. Aquí tendría, a ver, aquí es 2 puntos, ¿no? Aquí 2 puntos. Entonces tengo, entonces, ¿qué estoy poniendo? De 2 en 2. A ver, tenía el X ahí, ¿no? Me puso el 31, ahí está. El 2 en 2 sería, aquí está el D. El 2 en 2 sería 23, ahí está, ¿no? Los 2 en 2. Estos son los, en todo caso, los saltos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos y aquí tenemos las más operaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la lista formada por Python, ¿no? Como cadena. Pues, de 1 al 4 significaría que de aquí, desde Y, 1, 2, 3, si yo pongo 4, tiene que ser 1 antes, hasta aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero si yo quiero todo, podría yo poner tan simplemente los 2 puntos. Aunque no tenga, en ciertos casos vamos a utilizar, pero por lo pronto, ¿no? Entonces yo quiero verlo, es decir, tengo X y otra forma poner X 2 puntos aquí. Entonces me lo va a mostrar todo igual, ¿no? Todo. ¿Qué más podría yo tener? A ver, bueno, hemos hecho el ejemplo de saltos, pero si yo quiero poner, por ejemplo, desde el inicio 3 hasta el final, pongo de esta forma, ¿verdad? Del tercero, acá está, sería 0, 1, 2, 3, desde el tercero hasta el final. Pues pongo acá 3, 2 puntos y acá no pongo nada, ¿ya? O tal vez al revés también. Quiero desde el inicio hasta la quinta. Ahí está, ¿no? Desde el inicio
hasta la quinta. ¿Ya? Desde el inicio hasta la quinta. Obviamente elemento quinto, ¿ah? En la posición cuarta, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, esos datos estructurados, las listas, y ahí tenemos las sublistas, ¿no? Entonces, justamente los operadores que hemos estado ya utilizando, ¿ya? Las listas se concadenan, ¿ya? Ojo que no suman, realmente en sí no son vectores entonces, ¿no? Pues no podemos trabajar con vectores, es decir, yo tengo, construyo una lista de esta forma, por ejemplo, ah, tengo ahí una lista X, otra lista, y, y si yo pongo X más Y, me lo concadena. Ojo que no me lo suba, no son, realmente no son vectores, ¿ah? Estas son listas, no son vectores, por eso concadena, ¿no? Va concadena. Y ahora, si yo lo multiplico, ¿qué es lo que hace? A ver, si yo lo multiplico, lo duplica, ¿verdad? Por ejemplo, 2 por X lo duplica esta lista, ¿eh? Tengo 2, 3, 4, nuevamente 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, es el producto. O el operador especial que hemos estado utilizando, el in, ¿no? El in. O si un valor está o no está en la lista. Por ejemplo, digo, acá tengo la lista Y, digo, si 4 estará en la lista Y, falso, ¿no? Falso. Entonces, en este caso, es operadores especiales, vamos a utilizar en las listas, ¿no? Vamos a utilizar en las listas. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos. Acá tenemos L1, L2 las listas. Aquí el operador más sirve para concadenar. Aquí está el resultado. Y el multiplicación sirve para duplicar, en este caso triplicar, ¿no? Y acá comprobar si es parte de la lista 1. Por ejemplo, 2 es parte de lista 1, sí, verdadero. 2 no, no está en lista 2, 2 no está en lista 2, obviamente verdadero, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar estos, fíjense los operadores, ¿ah? Más, por, in y not in. Y así tenemos funciones, ¿ya? Funciones que se aplican a las listas. Por ejemplo, length nos saca cantidad de elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, por borrar la pantalla, tenemos n, entonces ponemos length de x. ¿Cuántos elementos tenemos? 3, ¿no? 3. Min max también el máximo y el mínimo, ¿no? Por ejemplo, max de X me calcula el máximo de una lista. El min, el mínimo valor en la lista, ¿no? Bueno, en este caso, ojo que independiente que esté ordenado o no, ¿ah? Podría ser, por ejemplo, 2, 23, menos 2, menos 1, 22, 3, 5, ¿no? Entonces tengo la lista X, diferentes valores. Entonces yo podría aplicar el mínimo, sería aquí menos 1, el máximo sería 23, ¿no? Entonces son funciones, si yo quiero la suma, entonces yo puedo aplicar sum, sum de x, la función sum, entonces me lo suma todos los elementos de la lista, ¿no? La suma de todos los elementos tengo que es 51, ¿no? Entonces, esto es lo que ya hemos estado utilizando, ¿no? El operador int, que es decir si el dato está en la lista o no. Me va a salir true si está, falso si no está, ¿no? Y también otro operador, ¿no? Otro operador index. Entonces, aquí variable que representa la lista, punto index, aquí el dato. Entonces, ¿qué me va a sacar? La posición donde está este dato. Por ejemplo, aquí tenemos el X. Por ejemplo, yo quiero saber en qué posición está este menos 1. Yo podría decir así, ¿no? X punto index, ¿no? X punto index y menos 1.
Entonces el menos 1 está en la posición 1, obviamente. Este es el 0 y este es 1, ¿no? Y así para cualquier valor, ¿ah? Podría ser yo para 4. Para 4, pongo, ¿en qué posición está el 4? La posición cuarta, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y también la función count también me permite contar cuántas veces se repite. Por ejemplo, aquí voy a poner una lista con que se repita. ¿Ya? A ver, x que sea igual, por ejemplo, 3, 3, 4, 5, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pongo? X count, ¿no? Count, count, ¿cuál? Por ejemplo, 3. ¿Cuántas veces se repite el 3? 3 veces, ahí está, ¿no? Entonces, para eso me sirve la función count, ¿verdad? La función count. Y así tenemos el all también, ¿no? Devuelve verdaderos si todos los elementos de la lista son falsos o verdaderos, ¿ya? En este caso, para ver si son booleanos, ¿ya? Y acá tenemos los diferentes ejemplos, ¿ya? También, ¿qué podríamos hacer? Modificar, agregar elementos a la lista. Entonces, aquí con append, ¿ya? Con append. Entonces, teníamos aquí, borrar, tenemos el X. Ahí tenemos. Entonces, si yo quiero agregarle un elemento, por ejemplo, menos 40, entonces pongo X punto append, aquí, append. Append, aquí pongo, por ejemplo, menos 20, o menos 29, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me agrega ese elemento al final. Acá está, ¿no? Con la función append agregamos elementos a la lista aquí, ¿no? Es decir, agrega el valor X al final de la lista. O si en una lista quiero agregar toda una lista completa, ¿no? Podría utilizar este de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos listas, L1, L2. Si yo pongo L1, append L4, lo que me va a agregar es a la lista L1, me lo va a agregar 4, ahí está, ¿no? O si yo pongo L1 extend L2, lo que me va a hacer es a la lista L1 le va a agregar L2, es decir, lo va a juntar, en otras palabras, estas dos lo junta, ¿no? Pero él agrega en sí al final, 5, 6, ahí está, ¿no? Entonces, para eso utilizamos las funciones append y extend. Y como resumiendo, tenemos ahí, ¿no? Diferentes operaciones que en sí realmente modifica, ¿no? Concadenación, ¿no? Agregar datos, todo caso, juntar dos listas, insertar, ¿no? La diferencia de append con insert es que aquí el append inserta al final, ¿no? En cambio, el insert inserta en el índice de nosotros donde indiquemos. Es decir, aquí, por ejemplo, el 29 ingresó al revés, pero si yo trabajo X punto insert, ¿no? Por ejemplo, pongo 3, menos 33. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Me lo ha insertado en la posición 3. Ese valor de 30 menos 33, ¿no? Entonces, este insert lo que me permite es indicar la posición, ¿ya? Y hay otras así funciones como remove, ¿no? Para borrar, ¿no? Aquí con remove utilizamos el dato y acá con pop para eliminar, pero utilizamos el índice. Sort para ordenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo X, ¿no? Sort. Pues ahora sí, X ya está ordenado, ¿no? Entonces, esta función sort me permite para ordenar la lista, ¿ya? Y para visualizar la lista al revés,
reverse, ¿no? Entonces, x punto reverse. Entonces, ahora ya me lo visualiza la lista al revés, es decir, me pone primero el 5, al final me pone el menos 33 al revés, ¿no? Y así ya están codificadas estas funciones para utilizarlos. ¿Ya? Ahí tenemos diferentes ejemplos. Ese es en cuanto a la lista. Ahora lo que vamos a ver, las tuplas, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver, las tuplas, ah, es una secuencia igual y ordenada de objetos, ¿ya? Y una de las características es que ahora ya las tuplas se escriben entre paréntesis. Entonces, la variable que representa la tupla, entre paréntesis ponemos los diferentes elementos. Acá tenemos, ¿no? La tupla vacía. eh, Aquí importante, ¿ah? Cuando, cuando una variable vamos a almacenar una tupla de un solo elemento, hay que poner ese elemento coma. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos con coma, lo va a considerar como un número nada más. Es decir, aquí. eh, entonces, por ejemplo, yo quiero x que sea de un solo elemento como tupla, yo no puedo poner, por ejemplo, así. ¿Por qué? Porque x ahí lo considera como un número nada más, como un número entero. Entonces, yo quiero una tupla de un solo elemento, entonces, ¿qué tengo que poner? El valor, el elemento, coma. Ahí sí, el x es una tupla, ¿ya? De un solo elemento. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, aquí el elemento de la tupla podrían ser números reales, cadenas o combinado también, ¿ah? Entonces, o una tupla de tuplas. Por ejemplo, acá tupla 5 es, sus elementos son tupla 1, tupla 2, tupla 3, ¿no? Entonces, tendríamos ahí. Y para acceder a los elementos, ¿ya? Para acceder a los elementos igual se utiliza eh, los corchetes y el subíndice. El subíndice siempre empieza ah, desde cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, una tupla por acá, a ver, una tupla 3, 4, 5, ¿no? Yo quiero el primer elemento, entonces sería x, corchete, 0. Ojo que para ingresar a los elementos se utiliza corchetes, no paréntesis, ¿ah? Para construir las tuplas lo que se utiliza los paréntesis. ¿Y qué características tiene? Tiene orden, ¿no? Entonces está subindizado, es decir, desde un 0 hasta los elementos ahí, el índice desde 0 empieza, y también contiene diferentes tipos, ¿no? Pueden tener números reales, complejos, cadenas, ¿no? O booleanos, un solo tupla podría tener diferentes tipos, y también son aquí una característica lo que diferencia con las listas, que son inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos cambiar el valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tenía a ver, x tengo, si yo quiero cambiar el primer valor de ese x y digo que yo quiero que sea 2, me va a salir un error, ¿no? ¿Por qué? Porque x es una tupla, no puedo cambiar los elementos de una tupla, ¿no? Por eso se conoce o se dice que son inmutables. Esto es muy importante. Y también como en caso de listas, hay una función para construir las tuplas que se llama, es el tuple, ¿ya? Y para, igual que en listas, podemos sacar las subtuplas, ¿ya? Entonces, ¿qué ponemos? Igual aquí los subíndices desde I, uno antes hasta la J y acá la variación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la tupla. Entonces, ¿esto qué implica? Desde el inicio hasta tercer elemento. Es decir, acá, este es en posición 0, 1, 2, 3. De 5 a 8 que está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que voy a imprimir, desde el sexto hasta el último. Acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, de 3 a 34 a 2. Aquí está, 34 a 2.
Y también igual que en las listas, funcionan la cantidad de elementos de la lista, el menor valor, el mayor valor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la lista, perdón, la tupla T, podemos calcular cuántos elementos tiene, 8, el máximo valor con max, el mínimo valor, ¿no? Con min, ¿no? Aquí una observación, es decir, las tuplas se usan para agrupar datos, tal que, tal que los elementos de la tupla casi no se pueden modificar, ¿no? Casi no se pueden modificar, así por eso sugerencia mayormente se utiliza para agrupar los datos, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos hablando de pares ordenados, ¿no? Podríamos utilizar lo que es la tupla, ¿no? Por ejemplo, puntos en el espacio, por ejemplo, el origen, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto podría tranquilamente, podrían representar puntos en el espacio, ¿no? O para considerar una tupla, tal que yo considero para una persona, ¿no? Nombre, apellido, correo, ¿no? Y edad, por ejemplo. Entonces yo podría utilizar tupla porque al final para esta persona no va a cambiar sus datos, ¿no? Salvo que la edad, ¿no? Salvo, ¿no? Pero su nombre no van a cambiar, porque así no voy a requerir cambio, ¿no? Justamente esa es la característica de la tupla, que los elementos no se pueden cambiar. Y el siguiente, estructura de datos, datos estructurados son los diccionarios, ¿ya? Y los diccionarios se ponen entre llaves, ¿ya? Separadas por comas. ¿Qué caracteres tiene? No tienen orden. Aquí los diccionarios no tienen orden, pero pueden contener de diferentes tipos y son mutables, es decir, se pueden cambiar, ¿ya? Y se pueden acceder a través de sus claves. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los diccionarios, recuerden, se ponen con llaves, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero diccionario vacío, pues lo pongo tan solo llave, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los diferentes diccionarios, por ejemplo, acá el nombre, dos puntos, marco. Ese sería el primer elemento del diccionario. Segundo elemento sería, ojo que los elementos dice que se separan con coma. Siguiente elemento sería oficina, dos puntos, 218, ¿no? Siguiente elemento sería correo, todo esto de acá, ¿no? Es decir, la clave o el índice y el valor. ¿No? Y también podría ser anidado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí el diccionario sería eh, hasta aquí sería un elemento, ¿no? Es decir, el valor de este nombre completo es otro diccionario, ¿no? Acá hay dos puntos, y este es un elemento del diccionario y este es elemento de otro diccionario. A la vez, ese diccionario es elemento de un diccionario más grande, ¿no? Entonces, los diccionarios podrían contener diferentes datos y también podría ser parte de otro diccionario, ¿ya? ¿Qué operaciones? Eh, Primero, en todo caso, primero, ¿cómo se accede a los elementos? Aquí, el nombre del diccionario, entre corchetes, acá se pone la clave, ¿ya? A ver, vamos viendo, a ver, aquí ejemplo, voy a tener un diccionario recuerden, entre llaves, ¿no? Pues, por ejemplo, acá digo nombre, ¿no? Nombre, ponemos el índice, nombre, dos puntos, por ejemplo, aquí, y el valor, Mario, o María, ¿no? Es el primer valor. Por ejemplo, el siguiente podría ser apellido, ¿no? Aquí Pérez, por ejemplo, Pérez, ¿no? Ahí está, ahí tenemos el diccionario. A ver, como estas son nombre, cadenas, también hay que recordar que las cadenas se ponen con apóstrofe simple o apóstrofe doble, ¿ah? Aquí hay que recordar eso. Entonces ahí tenemos el diccionario, ¿no?
Entonces yo quiero acceder al primer elemento de este diccionario que pongo, dice. Pongo la variable que representa el diccionario entre corchetes, el índice. ¿Quiénes son los índices? En este caso es nombre y aquí el apellido. Tengo que poner aquí, ahí X, nombre, ¿no? Ese es el nombre, aquí entre corchetes, ¿no? Nombre entre corchetes, perdón, entre apóstrofe simple, porque está como cadena, ¿no? Aquí tendría que el nombre es María, ¿no? Entonces, de esa forma vamos ingresando. Aquí, por ejemplo, tenemos la lista A, que el primer elemento dice nombre Marcos, segundo elemento es oficina 228 y así el correo tenemos ahí, ¿no? Entonces yo pongo A, nombre, me va a dar Marco. Yo quiero obtener el valor de 218, entonces tengo que poner el A, oficina, ¿no? No, en todo caso quiero cambiarlo también porque es mutable, entonces ahora en vez de 218, ahora va a ser 210, que está aquí.